Pues Miriam, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos, bueno, nos hemos reunido para tener contigo, Miriam, una entrevista, conversación sobre, pues, el plan y el protocolo LGTBI. Las empresas nos hacen muchas preguntas sobre este marco normativo y, bueno, situaciones que se nos presentan a las empresas. Y aprovechando que podemos contar contigo como experta en materia de igualdad, en materia de prevención del acoso y de todo el marco normativo que regula al ámbito de la igualdad y la inclusión en las empresas, pues queremos poder hacerte algunas preguntas, ¿vale? Fenomenal, Araminta, muchas Muy gracias. bien. Pues Miriam, para iniciar, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es la finalidad de este plan LGTBI? Pues mira, Araminta, Joan Carlas y las personas que nos escuchen, la finalidad es una que es muy clara, que es garantizar en las empresas esa mirada de crear entornos inclusivos, entornos respetuosos y entornos libres de todo tipo de acoso y discriminación, y sobre todo con el foco a la discriminación que han sufrido las personas de este colectivo. Al final estamos hablando de inclusión, de diversidad y de una política de prevención inteligente para respetar los entornos seguros dentro de la empresa y, lógicamente, preservar los derechos de este colectivo. Esa sería un poquito la finalidad de la ley y la finalidad también que tiene que tener el plan LGTBI y, lógicamente, el protocolo como herramienta subsidiaria al propio plan. De acuerdo. Gracias, Miriam. A ti. Muy bien. ¿Qué empresas tienen obligación de contar con el plan LGTBI y un protocolo? Mira, Juan Carlos, la ley aquí es muy clara, la ley 4/2023 que se puso en vigencia el 28 de febrero, todas las empresas con más de 50 personas en plantilla tenían obligación desde hace un año de tener implementado un plan de actuación LGTBI. Al final estamos hablando del fomento de la igualdad con respecto al colectivo y, lógicamente, tener un protocolo contra todo lo que es acoso para cumplir con esta ley transgénero LGTBI. Hablamos de empresas de más de 50 personas en plantillas. De acuerdo, Miriam. Y Miriam, ¿qué nos podrías decir de esta ley? ¿Cuáles serían los focos más importantes que hay que atender? Pues mira, la ley tiene un foco que es el artículo 15, que es el que nos habla de una forma muy clara de igualdad y no discriminación en las empresas. Las empresas tienen que irse a este artículo para entender muy bien cuando hablamos de cuál es el marco fundamental de la ley. Estamos hablando de el protocolo de actuación en caso de acoso o violencia contra las personas LGTBI. Entonces, claro, el protocolo es una herramienta fundamental. Y es fundamental por eso que decíamos al principio de la finalidad, porque este protocolo de actuación lo que intenta es poner atención a todas las conductas de acoso o de violencia contra las personas de este colectivo. Entonces tenemos el artículo 15, que es un artículo en el que hay que leérselo un poquito y poner un poco el foco, y tenemos también el artículo 55. Son los dos artículos fundamentales para mí. Entonces, el artículo 55, ¿sí?, en lo que nos viene un poquito a dirigir es a que pongamos un poquito de apertura en todas las personas trans y, sobre todo, atención a las mujeres trans. Lógicamente, este propio artículo, las empresas que ya tengan un plan de igualdad en vigencia o que ya hayan registrado un plan de igualdad, se recomienda que abran un poco los planes de igualdad, que levanten acta en la comisión de seguimiento y hagan una mención explícita, ¿no?, a esta nueva ley. Y esa mención explícita tiene que llevar, pues, un compromiso con esta ley nueva transgénero y tiene que llevar un compromiso expreso con todas las políticas de prevención del colectivo. O sea, recordamos, foco al artículo anterior y al artículo 55, que es el que nos va a obligar, de alguna manera, a los planes de igualdad que ya estén en vigencia, a abrir un poquito el plan para poner mención expresa a esta nueva ley en el caso de que algún plan no contemplara ya esta mención expresa. De acuerdo, Estos dos artículos, herramientas, son los más importantes para mí, ¿eh? de El acuerdo, que hemos mencionado antes y el 55. de acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un plan de igualdad y un plan LGTBI?
Mira, Juan Carlos, el plan de igualdad se rige por la Ley Orgánica del año 2007, ¿de acuerdo? Y fíjate, es muy simple, es aplicar el sentido común. Tú tienes un plan de igualdad que hace referencia a las desigualdades que podemos encontrar en una empresa entre hombres y mujeres, ¿correcto? Y en ese ámbito hemos hablado de hacer un diagnóstico en conciliación, en formación, en selección, en todos los ámbitos que hemos analizado cuando hemos estructurado un proyecto de plan de igualdad. Pero hablamos de poner el foco en hombres y mujeres. Y también hacer hincapié en que cuando hablamos de un plan de igualdad, hablamos de negociar, es decir, de llegar a un acuerdo negociado, establecer una negociación fruto del diagnóstico que hayamos elaborado y en el que hayamos identificado las áreas de mejora, ¿correcto? Pero en el caso del plan LGTBI, no estamos hablando de poner el foco en los hombres y las mujeres de la empresa, ¿no? Y ver las desigualdades o las diferencias que luego vamos a tener que negociar para mejorar eso que nos encontremos. En el plan LGTBI hablamos de foco al colectivo LGTBI. Por eso se habla en la propia ley de hacer un plan acordado, no negociado, porque no hay ningún elemento comparativo de negociación. Entonces estamos hablando de acordar acciones con la parte de la RLT, pero no estaremos hablando de negociar acciones, porque no partimos de ningún punto de diagnóstico sobre el cual encontremos diferencias que podamos poquito a poco mejorar a través de esa negociación y de esa implementación de las acciones positivas. Entonces, estamos hablando de acordar. Y es importante este punto porque estamos acordando, no estamos negociando, ¿sí?, un punto de desigualdad que nos hemos podido encontrar en un diagnóstico de situación. No sé si ha quedado claro el punto. Juan Carlos, ¿te ha quedado claro el punto? Perfecto. De acuerdo, ¿Sí? Miriam. Gracias. Bueno, aún así, Miriam, permíteme hacer hincapié en esto. Entonces, queremos decir que ambos planes se tienen que tratar de manera independiente. Ya sabes que todavía no tenemos regulación sobre esto, pero sí, yo te diría como técnica que se tienen que tratar absolutamente en un plano independiente, porque trabajan dos cosas distintas. Aunque estén interconectadas todas las variables de igualdad, evidentemente estamos dando un foco distinto y el Real Decreto de la nueva ley nos lo marca así. Entonces yo te diría que no se puede mezclar. Una cosa es el plan de igualdad y otra cosa es el plan LGTBI. De acuerdo, Miriam. Gracias. Y entonces, ¿qué leyes fundamentales tienen conexión con el plan LGTBI? Bueno, buena pregunta, Juan Carlos, porque esto ha dado mucho pie a debate. Tú piensas que todo lo que se hace en igualdad y estas nuevas leyes, todas tienen un foco a garantizar la igualdad, ¿correcto? Fíjate que la ley del solo sí es sí, de Irene Montero, que es más conocida por la ley del solo sí es sí que por la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, también tiene un foco en garantizar esos espacios seguros de libertad sexual de las personas. Y ahí tenemos una conexión. Segundo, tenemos una ley también del 15/2022 del 12 de julio, que es una ley integral para la igualdad de trato y no discriminación. Entonces, son dos leyes que de alguna manera conectan, ¿no?, con este nuevo plan, que al final todas las leyes de igualdad quieren garantizar ese trato igualitario y quieren preservar todo lo que es la discriminación y el acoso, ya sea entre hombres y mujeres, plan de igualdad, o bien sea dirigido hasta este colectivo. Y la ley de garantías de derechos tiene mucho que ver con esta, como decíamos al principio, con preservar estos espacios seguros para no vulnerar los derechos fundamentales de las personas de este colectivo. O sea, al final en igualdad hay muchas cosas que conectan, porque la finalidad es la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la atención a la diversidad y la inclusión social. Como verás, de alguna manera la igualdad conecta de una manera clara con los nuevos marcos de leyes y sobre todo con el nuevo foco, que es avanzar en hacer políticas que garanticen espacios seguros y una libertad de oportunidades y de trato. Estamos hablando de dos focos completamente complementarios. Muy bien, muchas gracias. A ti por la pregunta. Gracias, Miriam. Miriam, entonces, ¿qué podríamos decir que a día de hoy, qué es lo que no sabemos sobre el marco normativo de la implantación de este plan LGTBI?
Pues mira, no sabemos si las personas que ahora mismo están formando parte de la Comisión de Igualdad pueden ser las mismas que formen parte del plan LGTBI. No tenemos claro si este plan LGTBI se puede incluir dentro del plan de igualdad o tienen que ser dos planes independientes. Yo te diría que tienen que ser, como te he comentado antes, dos planes independientes. Los protocolos. ¿Puede juntarse un protocolo de acoso sexual con un protocolo LGTBI? Te diría que por el mismo principio yo entiendo que no son vinculantes, que son dos protocolos individuales, pero no tenemos una respuesta clara en este momento de la autoridad laboral. Entonces, estas son preguntas a las que todavía no te puedo responder con un criterio claro, ajustado a esa autoridad laboral, ¿no? Y tampoco te puedo responder, si me hicieras la pregunta de qué pasa si estamos acordando esas medidas en el plan LGTBI. Imagínate que las empresas no llegan a ningún acuerdo sobre las medidas. No sabemos exactamente, si no llegamos a ningún acuerdo, cómo esto se subsana o cómo esto se dirime. Esta pregunta tampoco te la puedo contestar. Igual que en el plan de igualdad sí que tenemos claro que podemos ir a una mediación y un arbitraje, aquí, en este plan en concreto, pues si no se llega a un acuerdo entre las partes, no sabemos muy bien, ¿no?, cómo se tiene que dirimir este tipo de conducta de no llegar a ningún acuerdo. Vale, gracias, Miriam. Entonces, ¿tenemos alguna fecha en la que la autoridad laboral podrá aclarar todas estas dudas que aún quedan en el aire, Miriam? Pues mira, el otro día escuchaba por fuentes extraoficiales del Ministerio que a lo mejor estaríamos entre 3 y 6 meses, pero oficialmente no hay ningún comunicado de prensa de la autoridad laboral, en este caso del Ministerio, que haya puesto una fecha o una posible fecha. Las centrales sindicales hablan de 3 o 6 meses, los rumores internos de las administraciones públicas, algunas hablan de 6 meses más o menos, pero ahora mismo yo no te sé decir si serán 3 meses, 4 meses o 5 meses. Estamos en Semana Santa, cerquita del verano, ojalá esto se exprese y salga pronto, pero no te lo puedo ratificar en este momento. Claro. ¿Y entonces qué pueden hacer las empresas a día de hoy entonces? Pues eso es lo que comentábamos con las fuentes jurídicas, Juan Carlos. Claro, la ley te dice el que no haya una regulación, es decir, el que no tengamos un ordenamiento de cómo tiene que ser este plan, qué estructura tiene que llevar, no te exime del cumplimiento de la norma. Entonces, claro, aquí las empresas tienen que pensar. Yo, si en un momento determinado me pasara una inspección y me solicitara este plan, yo por cumplimiento de norma lo tendría que tener, porque el que no haya una regulación no me exime del cumplimiento de la misma, ¿correcto? Y otras fuentes jurídicas consultadas lo que nos están diciendo es que mientras no haya una regulación, nos podemos amparar en que no hay esa regulación. Entonces ahora tenemos dos focos aquí, ¿sí?, de visiones distintas sobre qué es mejor. Tener un plan LGTBI sabiendo muy bien que luego cuando salga la regulación vamos a tener que volver, ¿no?, de alguna manera a echarle una mirada para adaptarlo, o no tener ese plan y esperar a la regulación. Claro, aquí el vértigo es que pase una inspección, te requiera el plan y no lo tengas. Y esto es un poco lo que las empresas tienen que tener claro. Es una decisión difícil, porque es un momento un poco de incertidumbre con este tema y con el marco de regulación legal. Claro. ¿Hay sanciones, Miriam? Sí, sí. Hay sanciones, por lo menos es lo que está diciendo la administración pública. Y claro, las sanciones, como en todo, pues no son agradables. No son agradables y no suelen ser tampoco muy mínimas. Tampoco tenemos una idea clara de cuánto pueden ser las sanciones, pero, por ejemplo, si hubiera un tema de acoso sobre este colectivo y la empresa no tuviera un plan, un protocolo LGTBI, y bueno, evidentemente si no se pudiera articular esto, sí que las sanciones pueden ser bastante graves. No tenemos la cuantía exacta, pero sí pueden ser bastante graves. Vale. Aquí nos encontramos todavía, Araminta, en un pequeño limbo, ¿sí?, que las empresas tienen que ir despejando poquito a poco y con ciertas garantías. Y sobre todo, foco a la protección de datos. Es decir, cuando las empresas que hagan este plan, evidentemente van a tener que recopilar algún tipo de información. Entonces, la ley no nos permite
preguntarle a las personas en las empresas por su orientación sexual o su identidad de género, porque esto forma parte de la protección de datos. Entonces hay que ser muy prudente porque esas preguntas no se pueden formular. Solamente de ser voluntarias, que una persona quiera significarse voluntariamente, estarían aceptadas, pero no se puede preguntar a nadie, ni forzar a nadie a que nos dé una respuesta sobre su identidad de género o su orientación sexual. Y resaltar que las empresas que vayan a licitaciones públicas, ayudas o subvenciones, evidentemente aquí sí que tenemos un marco de sanción administrativa económica, estaríamos hablando de unos 150.000 euros por no tener el plan LGTBI. Entonces, si alguna empresa que nos esté escuchando va a concursos y licitaciones públicas o algún tipo de ayuda o subvención, yo recomiendo humildemente que tengan el plan LGTBI, aunque sea un documento que acabe de tener que formalizarse, porque aquí sí que evidentemente en el caso de no tenerlo sí que podríamos llegar a una sanción máxima hasta 150.000 euros. Miriam, y entonces, hasta que no tengamos la información sobre cuál es el procedimiento que debe de seguir el plan, ¿tú cuáles serían tus recomendaciones básicas? ¿Qué es lo que debería de contener, así en términos generales, desde tu punto de vista, el plan LGTBI y el protocolo? Bueno, mira, el protocolo herramientas siempre más o menos tiene que partir de un compromiso de la empresa. Siempre es un documento tipo que está en todos los procedimientos. Segundo, tiene que tener unos principios, o sea, este protocolo bajo qué principios se está rigiendo. Tercero, tiene que tener una definición de las conductas. Si estamos hablando del protocolo LGTBI, pues tendremos que hablar de discriminación múltiple, tendremos que hablar de LGTBI-fobia, tendremos que hablar de transfobia, tendremos que hablar de una serie, ¿no?, de discriminaciones que imperan directamente sobre el colectivo. Una vez definidas las conductas, tendremos que definir cómo es el proceso de instrucción, es decir, cómo se va a hacer ese proceso de instrucción, qué canal tenemos para denunciar, ¿no?, quiénes son las personas que van a hacer ese proceso de instrucción, y siempre al final de los protocolos solemos poner un glosario de términos para que la gente entienda muy bien cuáles son los conceptos de ese protocolo y de ese procedimiento. De acuerdo. Básicamente los protocolos suelen tener todos más o menos este tipo de estructura. De acuerdo. Bien. Muy bien, muy bien. Y el plan, Miriam, porque las empresas busquen tener un documento tipo, algo que de momento les ampare ante una posible inspección, aunque Si, después se tenga que revisar. si las empresas buscan por internet, que algunas empresas ya me lo han dicho, no van a encontrar nada, De acuerdo. nada. Porque los únicos planes LGTBI que pueden encontrar son los de ayuntamientos o Sí, comunidades autónomas, porque son administración pública, ¿correcto? Pero claro, aquí el foco no lo están poniendo tanto en una dimensión interna, que sí, pero muchas veces lo ponen más en una dimensión más externa, porque claro, un ayuntamiento o una comunidad está más proclive, ¿no?, a esa información que le viene desde fuera, desde la necesidad del colectivo, desde la comunidad externa. ¿De acuerdo? Pero si hablamos del plan, el plan tiene que tener un punto de partida para saber exactamente cuál es un poquito la información base en el contexto de cada empresa. Por eso recomendamos o hacer una encuesta, o hacer un estudio de clima, o hacer un focus group, algo que nos abra un poquito esa fuente de información, pero sin preguntar a nadie por su orientación sexual y sobre todo por su identidad de género. Una vez chequeado un poquito estas fuentes de información, de lo que se trata es de acordar unas acciones que nos permitan empezar poquito a poco, ¿sí?, a entender qué es el colectivo, qué es la discriminación, cómo sería la discriminación con el colectivo, visibilizar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el colectivo dentro de la empresa. Al final estamos hablando de pedagogía inicial, de formación, de información, de visibilización, pero no estaremos hablando de nada más profundo hasta que no podamos tener este reglamento ya de una manera más formalizada. de acuerdo, de acuerdo. Pues muchas gracias, Miriam. Yo creo que Gracias a ti, tienes, Araminta. Gracias, Joan Jean Carles. Carlos, ¿tú tienes alguna pregunta más?
No, bueno, en un principio, bueno, se supone que tienen que pasar estos 3 o 6 meses, básicamente, para que puedan acabar un poquito de establecerse, ¿no? De este tipo de normativas, Mm. según Claro, decías. Bueno, claro. que a lo mejor es más, Juan Carlos, que a lo mejor nos vamos a verano y nos encontramos en septiembre todavía, sí, ¿eh? Ya. Sí, bueno, tal como van las cosas, ¿no? Normalmente. Pues Bueno, muchísimas gracias. gracias, Miriam. Bueno, Gracias, pues Anita, gracias, Joan Carlos. yo No, creo de que nada, tú. aquí es importante saber, Miriam, que podemos contactarte, que podemos hacerte preguntas, tú que estás, bueno, Hombre, constantemente todo, actualizando la información y toda la experiencia que tienes al respecto para que puedas poner un poco de luz en las dudas que van saliendo. bueno, y tú recuerda que en GrowthCS ya tenemos de alguna manera pues nuestro pequeño plan LGTBI, ¿sí? Ya lo tenemos con una estructura coherente, con una estructura técnica válida y a partir de aquí pues, estamos aquí para lo que las empresas necesiten. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias, Joan ¿Vale? Carlas.